El cielo sobre la remota sierra de Chiapas se había roto aquella noche, desatando una furia bíblica que transformaba la tierra firme en una trampa mortal. No era solo lluvia, era un castigo líquido que golpeaba el suelo con violencia, convirtiendo los caminos rurales en ríos caudalosos de lodo negro y escombros afilados. En el fondo de una barranca olvidada, donde la oscuridad era casi absoluta, el rugido de la tormenta ahogaba cualquier sonido de vida, pero allí, atrapada en el epicentro del desastre, una pequeña chispa de esperanza luchaba por no apagarse. El frío calaba hasta los huesos, y el olor a tierra mojada y miedo impregnaba el aire, creando un escenario dantesco donde la muerte acechaba en cada centímetro de agua que subía implacable. En medio de este infierno de barro, Miel, una Golden Retriever que alguna vez tuvo un pelaje brillante y ahora estaba cubierta de mugre y desesperanza, sostenía una vigilia agónica. Su cuerpo estaba temblando violentamente, no solo por la hipotermia que ya empezaba a entumecer sus músculos, sino por el terror puro de ver cómo el nivel del agua lamía peligrosamente una caja de cartón deshecha. Sus ojos, grandes y expresivos, estaban fijos en esa frágil barca de papel donde yacían sus 5 cachorros recién nacidos, ajenos al horror que los rodeaba. Miel había usado su propio cuerpo como escudo contra la corriente, recibiendo el impacto de ramas y piedras para que nada tocara a sus bebés, demostrando un amor materno que desafiaba a la propia naturaleza. La situación era crítica y el tiempo se agotaba con la velocidad de un latido acelerado. La caja de cartón, empapada y blanda, estaba a punto de desintegrarse, lo que significaría una sentencia de muerte inmediata para los pequeños ángeles que dormían dentro. Miel soltó un aullido que no sonó como el de un perro, sino como el grito desgarrador de una madre humana viendo a sus hijos en peligro. Una súplica lanzada hacia la oscuridad de la tormenta, esperando que algún alma piadosa la escuchara. Ella sabía, con esa intuición profunda de los animales, que no podría sostener la caja por mucho más tiempo. Sus patas traseras resbalaban en el lodo y sus fuerzas se desvanecían, pero su corazón se negaba a rendirse sin pelear una última batalla. Arriba, en la seguridad relativa de un pequeño jacal de madera y láminas de zinc, don Lázaro, un anciano de manos callosas y espalda curvada por 70 años de trabajo duro, intentaba proteger su humilde hogar de las goteras. Era un hombre que poseía poco más que su fe y la ropa que llevaba puesta, pero su corazón era inmensamente rico. Entre el estruendo de los truenos que sacudían el suelo, sus oídos captaron ese lamento inusual, un sonido que le heló la sangre y le hizo detener su labor. No era el viento, era un llamado de auxilio que traspasaba la lluvia y golpeaba directamente en su conciencia, obligándolo a tomar su vieja linterna y asomarse al abismo de la barranca. Don Lázaro descendió con dificultad por la pendiente resbaladiza, sus viejas articulaciones protestando con cada paso incierto sobre el barro traicionero que amenazaba con tragarlo. El haz de luz de su linterna cortó la oscuridad como una espada, barriendo frenéticamente el fondo de la quebrada hasta que se detuvo sobre una escena que le rompió el alma en 1000 pedazos. Allí abajo, iluminada tenuemente, Miel alzó la vista hacia la luz, y en sus ojos color ámbar no había agresividad, solo una súplica silenciosa y devastadora. Ayúdame, por favor, sálvalos a ellos. Fue un momento de conexión espiritual instantánea, donde 2 almas solitarias se encontraron en medio de la tragedia. Esa mirada de Miel, llena de lágrimas y esperanza, es la razón por la que estamos aquí. Si tú también crees que los animales son ángeles enviados por Dios y merecen ser salvados, te invito a suscribirte ahora mismo al canal. Tu suscripción es un voto de fe para que logremos este rescate imposible. Oremos juntos para que don Lázaro tenga la fuerza necesaria. Pero el deseo de ayudar chocó brutalmente contra la realidad física del terreno. La pendiente era demasiado pronunciada y el lodo se comportaba como arenas movedizas, listas para arrastrar al anciano hacia una caída fatal. Don Lázaro se detuvo, jadeando, evaluando el peligro mortal que suponía dar un solo paso más hacia la perra y sus cachorros. El villano aquí no era una persona cruel, sino la propia tormenta implacable
y la geografía asesina que separaba al Salvador de las víctimas. La frustración se dibujó en el rostro arrugado del anciano. Quería ser un héroe, pero su cuerpo frágil le recordaba sus limitaciones humanas frente a la fuerza devastadora de la naturaleza. Miel, al ver que el humano se detenía, comprendió que el rescate estaba en peligro y tomó una decisión que desafía toda lógica de supervivencia instintiva. En lugar de intentar trepar hacia él para salvarse a sí misma, la perra hundió su hocico en el barro, mordió la solapa húmeda de la caja y comenzó a empujarla con las últimas fuerzas que le quedaban hacia la orilla donde estaba don Lázaro. Ignorando su propio dolor y el frío que la paralizaba, ella le estaba entregando a sus hijos, ofreciendo su vida a cambio de la de ellos. Era un acto de sacrificio supremo que hizo que las lágrimas se mezclaran con la lluvia en el rostro del anciano. La corriente de agua sucia subió repentinamente, golpeando el costado de Miel y casi arrebatándole la caja de la boca, provocando un gemido de pánico en la madre. Don Lázaro vio cómo la estructura de cartón se inclinaba peligrosamente, a punto de volcar a los cachorros en el torrente furioso que los arrastraría hacia la oscuridad eterna. El miedo paralizó por un segundo al anciano. Sabía que si bajaba, probablemente no podría volver a subir, pero la imagen de esa madre luchando contra lo imposible encendió un fuego en su pecho. Apretó el crucifixo de madera que llevaba al cuello, murmuró una oración rápida y decidió que esa noche no permitiría que la muerte ganara la partida. Sin embargo, la bondad de don Lázaro no era suficiente para detener la física del desastre. El suelo bajo las patas de Miel comenzó a ceder, creando una grieta que amenazaba con sepultarla viva junto a su tesoro más preciado. El anciano se quitó su poncho de lana, su única protección contra el frío, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa, que pudiera servir como una cuerda de vida. El viento aullaba como un demonio, burlándose de sus esfuerzos, y cada segundo que pasaba era un paso más hacia una tragedia irreversible. Miel lo miró una última vez, con el agua ya al nivel de su cuello, como despidiéndose de este mundo cruel. Pero ellos no sabían que lo peor aún estaba por venir, y que la verdadera prueba de fe apenas estaba comenzando en esa noche oscura. Justo cuando don Lázaro se preparaba para lanzarse al lodo en un acto suicida de valentía, un estruendo sordo proveniente de la parte alta de la montaña anunció que la tierra ya no resistía más. El destino de Miel y sus cachorros pendía de un hilo finísimo, y la intervención divina parecía ser la única carta que les quedaba por jugar en este juego macabro contra la muerte. Dale like y comenta Dios los proteja si quieres que ocurra un milagro ahora mismo. Don Lázaro sabía que un movimiento en falso lo convertiría en otra víctima de la barranca, pero el llanto de los cachorros le daba una fuerza que sus 70 años ya habían olvidado. Con manos temblorosas, buscó el tronco de un viejo árbol de amate que todavía resistía el empuje del agua y amarró con nudos firmes su poncho de lana, creando una especie de soga improvisada. El frío era un cuchillo que le cortaba la respiración, pero el anciano no se detuvo. Se dejó caer sobre el lodo, usando su propio cuerpo como un contrapeso humano, mientras estiraba su brazo derecho hacia la oscuridad. «Ven aquí, pequeña. Confía en este viejo pecador», susurraba con una voz cargada de una ternura que parecía calmar el rugido de la lluvia. Miel, atrapada entre el instinto de supervivencia y el terror animal, reaccionó inicialmente con una desconfianza desgarradora, mostrando los dientes en un gesto de puro trauma. Ella no conocía la caricia de una mano amiga, pues las cicatrices en su lomo contaban historias de piedras lanzadas y gritos de desprecio de humanos sin alma. El resplandor de la linterna la cegaba, y en su mente nublada por el dolor, aquel hombre podía ser otro verdugo que venía a terminar con lo poco que le quedaba. Retrocedió un paso, hundiéndose más en el fango movedizo, mientras sus ojos se movían frenéticamente entre el abismo que se abría a sus espaldas y la mano extendida del Salvador. El momento de mayor peligro llegó cuando un desprendimiento de rocas golpeó la base de la pendiente, haciendo que el suelo donde Miel estaba apoyada se desmoronara como si fuera azúcar. La caja de cartón se inclinó peligrosamente hacia el río de lodo, y por un segundo eterno pareció que la tragedia era inevitable y que la muerte reclamaría su botín.
Don Lázaro soltó un grito de agonía al ver que la perra, en su pánico, casi se lanza al vacío intentando rescatar la caja que se deslizaba. El anciano estiró sus músculos hasta el límite del desgarro, logrando clavar su cajado de madera justo detrás de la caja para frenar su caída hacia el precipicio. «No te me vayas ahora, criatura de Dios, aguanta un poco más», gritaba don Lázaro, mientras el sudor frío se mezclaba con el agua helada que corría por su espalda. Él no se rindió a pesar de que el dolor en sus hombros era insoportable, como si 1000 agujas ardientes se clavaran en sus huesos debilitados por el tiempo. Con una paciencia que solo poseen los que han sufrido mucho, comenzó a tararear una vieja canción de cuna, una melodía suave que empezó a romper el muro de miedo de Miel. El animal dejó de gruñir y por primera vez bajó la cabeza, permitiendo que la bondad del hombre penetrara en su corazón herido. La perra dio un paso hacia adelante, temblando de forma incontrolable, y estiró su cuello para alcanzar la mano que le ofrecía una salvación que nunca esperó recibir. Fue en ese instante mágico cuando el primer contacto físico ocurrió. Los dedos ásperos y calientes de don Lázaro tocaron la frente empapada de miel, enviando una descarga de esperanza a través de su cuerpo exhausto. La Golden Retriever cerró los ojos y soltó un suspiro largo, un sonido que parecía decir, «Por fin alguien vino por mí». Sin embargo, el peligro físico seguía siendo crítico, pues la corriente seguía subiendo y el poncho de lana empezaba a ceder bajo el peso de ambos. Con una coordinación nacida de la pura necesidad de sobrevivir, don Lázaro logró agarrar primero la caja de cartón, que ya era una masa blanda de papel mojado que amenazaba con deshacerse entre sus manos. La levantó con extrema delicadeza, escuchando los pequeños chillidos de los cachorros que luchaban por respirar bajo la lluvia implacable que no daba tregua. Colocó la caja en un saliente de roca un poco más seguro y luego volvió a extender su mano para rescatar a la madre, quien lo miraba con una devoción absoluta. Miel ya no oponía resistencia, se entregó totalmente a su salvador, entendiendo que ese hombre pobre era, en realidad, un gigante de amor. Pero justo cuando intentaba subirla, una ráfaga de viento feroz desequilibró al anciano, haciéndolo resbalar varios metros hacia abajo y soltando la caja, que estuvo a punto de desaparecer en la negrura. Fue un momento de casi falla que detuvo los corazones de ambos. Miel huyó de terror al ver a sus hijos en el aire, pero don Lázaro, con un reflejo milagroso, atrapó el cartón contra su pecho. Quedaron los tres suspendidos sobre la muerte, unidos por el miedo y la fe, mientras la montaña seguía rugiendo bajo sus pies cansados. El anciano sabía que no tendría una segunda oportunidad si volvía a perder el equilibrio en esa trampa de lodo. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, don Lázaro usó sus rodillas para escalar centímetro a centímetro, arrastrando a Miel por el collar de piel vieja que aún llevaba puesto y sosteniendo la caja con los dientes. Cada respiración era una batalla contra el agotamiento extremo que amenazaba con apagar su conciencia, pero la imagen de esos 5 pequeños seres dependiendo de él le daba fuerzas divinas. El barro se le metía en la boca y en los ojos, nublando su visión, pero su voluntad permanecía intacta como una roca en medio del mar agitado. Finalmente, sus dedos tocaron la hierba firme de la parte alta de la barranca, sintiendo el alivio más grande de su vida. Una vez en terreno estable, don Lázaro se desplomó sobre la hierba, abrazando la caja de cachorros contra su corazón, mientras Miel se arrastraba hacia él para lamerle la cara con desesperación. Estaban a salvo de la inundación, pero estaban empapados, heridos y expuestos a una hipotermia que podía ser igual de letal que el río de lodo. El anciano miró a la perra y vio que una de sus patas delanteras colgaba en un ángulo antinatural, señal de que se había fracturado durante el forcejeo del rescate. El dolor de Miel era evidente, pero ella solo tenía ojos para sus hijos, ignorando su propio sufrimiento físico por completo. ¿Estás apoyando con todo tu corazón a este ángel de 4 patas y a su heroico salvador? Tu like es fundamental porque nos ayuda a llegar a más personas y seguir salvando vidas inocentes como la de Miel. Suscríbete ahora mismo para apoyar nuestra misión y no perderte ni un segundo de esta historia. Ahora, respira profundo y acompáñanos a ver si este milagro
logra sobrevivir a las heridas y al frío extremo de la noche. Don Lázaro se puso de pie con dificultad, sintiendo cómo sus huesos crujían bajo el peso de la ropa mojada, y cargó la caja con una mano mientras con la otra ayudaba a Miel a caminar. El trayecto de regreso al jacal, que normalmente tomaba 5 minutos, se convirtió en una odisea de media hora debido a las heridas de la perra y la debilidad del anciano. La lluvia no cesaba, pero la luz de la linterna, aunque ya débil, les señalaba el camino hacia el único refugio que tenían en este mundo hostil. Miel caminaba dando tumbos, apoyada en el hombro del hombre, formando una imagen de mutuo auxilio que conmovería al corazón más duro. Al entrar en la humilde cabana, el calor residual de las brasas del fogón los recibió como un abrazo celestial en medio del invierno eterno de la tormenta. Don Lázaro depositó la caja cerca del fuego y rápidamente buscó viejos costales de yute y mantas raídas para secar a los pequeños que estaban al borde de la muerte por frío. Miel se dejó caer sobre el suelo de tierra, gimiendo de dolor cada vez que intentaba acomodar su pata rota, pero sin quitarle la vista de encima a sus bebés. El anciano se arrodilló a su lado, ignorando sus propios temblores, y comenzó a secar el pelaje dorado de la madre con una ternura infinita. Tranquila, preciosa, ya pasó lo peor. Aquí nadie les va a hacer daño mientras yo respire, murmuraba el abuelo mientras pasaba un trapo seco por las orejas de la perra. Miel respondió apoyando su cabeza pesada en el regazo del hombre, soltando un largo suspiro de alivio que resonó en toda la habitación silenciosa. En ese momento, la barrera entre especies desapareció por completo. Solo había 2 seres vivos compartiendo el calor de la supervivencia en un rincón olvidado del mundo. Sin embargo, al revisar a los cachorros uno por uno, la expresión de don Lázaro se volvió sombría al notar que el más pequeño no se movía. El cachorro más débil, una pequeña mota de pelos color crema, estaba frío como el mármol y sus encías estaban pálidas, señal inequívoca de que la hipotermia estaba ganando la batalla. Don Lázaro lo tomó entre sus manos callosas y comenzó a frotarlo con energía, tratando de reactivar su circulación sanguínea mientras le soplaba aire caliente con sus propios pulmones. Miel observaba la escena con una angustia palpable, intentando levantarse a pesar del dolor de su fractura para ayudar a lamer a su hijo más pequeño. El silencio en la cabaña solo era interrumpido por el crepitar del fuego y las oraciones desesperadas que el anciano susurraba entre dientes. Pasaron los minutos y el milagro ocurrió. Un leve gemido salió de la garganta del pequeño cachorro, seguido de un movimiento torpe de sus patitas rosadas que buscaban el calor de su madre. Las lágrimas de alegría rodaron por las mejillas arrugadas de Don Lázaro al ver que la vida triunfaba una vez más sobre la oscuridad de la muerte. Miel, al ver que su hijo reaccionaba, lamió la mano del anciano en un gesto de gratitud tan profundo que no necesitaba palabras para ser comprendido. Parecía que la paz finalmente llegaba, pero el destino aún tenía guardada una última y cruel sorpresa para este pequeño grupo de sobrevivientes. Mientras el anciano preparaba un poco de café para calentar su propio cuerpo, notó que Miel empezaba a respirar con dificultad, un sonido ronco y húmedo que salía de su pecho. No era solo la pata rota. La perra había tragado demasiada agua sucia y lodo durante el rescate, y sus pulmones estaban empezando a fallar bajo la presión de una infección fulminante. La alegría del rescate se transformó rápidamente en una nueva nube de preocupación, pues don Lázaro sabía que no tenía medicinas ni dinero para un veterinario. La vida de la valiente madre pendía ahora de un hilo invisible, y la noche apenas estaba a la mitad de su curso. El anciano miró su crucifijo y luego a la perra, que lo observaba con una mezcla de amor y agonía, como si estuviera pidiéndole un último favor que él no sabía si podría cumplir. El sacrificio de Miel había sido tan grande que su propio cuerpo se estaba rindiendo, agotado por el esfuerzo sobrehumano de salvar a sus hijos de la furia de la naturaleza. Don Lázaro se sentó a su lado, acariciando su frente, prometiéndose a sí mismo que no la dejaría morir sola en esa cabaña, humilde. El verdadero juicio final para la Golden Retriever estaba a punto de comenzar, y el milagro médico que necesitaban parecía estar a miles de kilómetros de distancia.
Con el primer rayo de luz que se filtraba por las rendijas de la madera, la situación se volvió desesperada, ya que Miel ya no podía ni siquiera levantar la cabeza para ver a sus cachorros. Sus ojos, antes brillantes, estaban empezando a nublarse por la fiebre alta que consumía sus últimas reservas de energía, y su respiración se volvía cada vez más superficial y errática. Don Lázaro sabía que si no conseguía ayuda profesional de inmediato, el rescate heroico de la noche anterior solo habría servido para que la madre muriera bajo un techo en lugar de bajo la lluvia. Pero, ¿cómo podría un hombre pobre y solitario salvar a un ángel en medio de la sierra? El anciano se puso su sombrero, envolvió a Miel en su mejor manta y decidió que caminaría hasta el pueblo más cercano, cargando a la perra en sus brazos si era necesario, desafiando a su propia vejez. «No te rindas ahora, Miel. Tus hijos te necesitan, y yo también te necesito», le decía al oído mientras la preparaba para el viaje más difícil de sus vidas. El camino estaba destrozado, el barro llegaba a las rodillas y el frío seguía siendo un enemigo implacable. Pero la determinación de un hombre bueno no conoce de límites geográficos ni económicos. La misión de rescate físico había terminado, pero la guerra por la vida de Miel acababa de declarar su batalla más sangrienta. Salieron de la cabaña bajo un cielo que empezaba a clarear, mostrando la devastación que la tormenta había dejado a su paso, con árboles arrancados y caminos borrados del mapa. Don Lázaro caminaba con un paso lento pero firme, sintiendo el peso de la perra y de los 5 cachorros que llevaba en un morral colgado al frente de su pecho. Cada paso era un triunfo de la voluntad sobre el cansancio, un testimonio viviente de que la compasión es la fuerza más poderosa del universo. Lo que ellos no sabían era que el camino los llevaría hacia una revelación médica que cambiaría para siempre el significado de la palabra milagro. El sol de la mañana comenzó a secar el rastro de lodo en el camino, pero el peso que cargaba don Lázaro en sus brazos parecía aumentar con cada paso que daba hacia la civilización. Al llegar a la entrada del pueblo, su figura encorvada y cubierta de barro llamó la atención de una joven veterinaria llamada Elena, quien estaba abriendo su pequeña clínica rural. Al ver al anciano sosteniendo a una Golden Retriever moribunda y un morral lleno de cachorros chillando, Elena supo de inmediato que estaba frente a un acto de heroísmo sin precedentes. Sin preguntar por el dinero o el origen del animal, corrió hacia ellos y ayudó al abuelo a entrar en la sala de emergencias, donde el olor a antiséptico reemplazó al aroma de la tormenta. La camilla de metal se sentía fría, pero era el primer lugar seguro donde Miel pudo descansar su cuerpo, maltratado después de la noche más larga de su existencia. Elena comenzó a examinarla con manos rápidas y expertas, mientras don Lázaro observaba desde un rincón, apretando su sombrero contra su pecho en una muda oración de fe. El diagnóstico inicial fue un golpe directo al corazón del anciano. Miel no solo tenía una fractura expuesta en su pata delantera, sino que sus pulmones estaban colapsando debido a una neumonía severa por aspiración de agua sucia. La fiebre estaba dañando sus órganos internos, y su cuerpo, que lo había dado todo por sus hijos, se estaba apagando lentamente ante la mirada impotente de los presentes. Don Lázaro, seré sincera con usted. Las próximas horas serán decisivas para la vida de este ángel, dijo la doctora con la voz entrecortada por la emoción del momento. La fractura era dolorosa, pero la verdadera batalla se libraba dentro del pecho de la perra, donde cada respiración era una lucha agónica contra el fluido que inundaba sus vías respiratorias. La doctora Elena conectó a Miel a un monitor de signos vitales y le colocó una vía intravenosa para suministrarle los antibióticos y analgésicos más potentes que tenía a su disposición. Mientras tanto, los 5 cachorros fueron puestos en una incubadora improvisada, donde finalmente recibieron el calor y la leche maternizada que necesitaban para sobrevivir al trauma del río. La tensión en la clínica era casi palpable. Un silencio sepulcral que solo era interrumpido por el bip rítmico del monitor cardíaco que marcaba los latidos débiles de Miel. Don Lázaro se acercó a la camilla y tomó la pata sana de la perra entre sus manos callosas, pidiéndole perdón por no haber podido hacer más por ella en la barranca. Miel abrió los ojos por un segundo,
nublados por la sedación y la fiebre, pero al reconocer el olor de su salvador, movió débilmente la punta de su cola, un gesto de amor puro que hizo que todos en la habitación estallaran en lágrimas. Ella no se estaba rindiendo, estaba agradeciendo el milagro de haber sido encontrada por el alma más noble del mundo. ¿Estás apoyando a este ángel de 4 patas en su momento más difícil? Tu like ayuda a salvar más vidas y permite que historias como esta lleguen a todo el mundo. Suscríbete ahora mismo para apoyar nuestra misión de rescate y redención. Ahora, mantengamos la fe y veamos si Miel logra sobrevivir a esta noche crítica que definirá su destino para siempre. De repente, la calma se rompió cuando el monitor comenzó a emitir una alarma estridente y el pecho de Miel dejó de moverse rítmicamente, entrando en un paro respiratorio fulminante. La doctora Elena gritó instrucciones a su asistente mientras comenzaba a realizar maniobras de reanimación, presionando rítmicamente el tórax de la perra dorada con una determinación inquebrantable. Don Lázaro se arrodilló en el suelo de baldosas blancas, cerró los ojos y comenzó a rezar en voz alta, pidiendo al cielo que no se llevara a la madre ahora que finalmente conocía la seguridad de un hogar. El tiempo parecía haberse detenido en ese pequeño quirófano de pueblo, donde la ciencia y la fe libraban una guerra contra la sombra de la muerte. Fueron 3 minutos de angustia absoluta, donde parecía que el villano de la enfermedad finalmente se llevaría la victoria sobre la bondad humana y la lealtad animal. La doctora Elena sudaba a pesar del aire acondicionado, negándose a declarar la muerte de un animal que había luchado tanto por sus propios hijos bajo la lluvia, asesina. Justo cuando la esperanza empezaba a desvanecerse, un suspiro profundo y ronco salió de la garganta de Miel, seguido de un latido fuerte que resonó en el monitor como el sonido de un tambor de guerra. El milagro se había manifestado una vez más. Miel se negaba a partir de este mundo sin antes ver a sus cachorros crecer sanos y fuertes. Durante el resto de la tarde y toda la madrugada, don Lázaro no se movió del lado de Miel, hablándole en voz baja sobre la hermosa vida que les esperaba. En su pequeño jacal, que ahora sería el hogar de 6 perros felices. Le contaba historias sobre los campos verdes de Chiapas y cómo el sol calentaría su pelaje dorado cada mañana, dándole razones psicológicas para seguir luchando contra la infección. La perra, aunque seguía en estado crítico, parecía absorber las palabras del anciano como si fueran medicina para su alma herida. La conexión entre el hombre pobre y la perra abandonada se había convertido en un lazo místico que desafiaba cualquier explicación científica razonable. Al caer la noche, la fiebre comenzó a ceder gracias a los medicamentos, y los pulmones de Miel empezaron a despejarse del agua que la estaba asfixiando poco a poco. La doctora Elena, asombrada por la resistencia física de la Golden Retriever, comentó que nunca había visto a un animal con tantas ganas de vivir después de un trauma tan devastador. La justicia divina estaba empezando a hacerse presente, premiando el sacrificio de la madre y la valentía del anciano, con una recuperación que rozaba lo imposible. Los cachorros, por su parte, ya estaban fuera de peligro y dormían plácidamente, ajenos a la batalla épica que su madre estaba ganando a pocos metros de distancia. Sin embargo, quedaba un gran obstáculo por superar: el costo de la cirugía compleja para reconstruir la pata destrozada de Miel, que requería placas y tornillos especiales que la clínica no tenía. Don Lázaro sacó de su bolsillo un pequeño pañuelo donde guardaba sus únicos ahorros de toda una vida, apenas unas cuantas monedas y billetes arrugados que no cubrían ni una 10ª parte del costo. Con la cabeza baja, le ofreció todo lo que tenía a la veterinaria, dispuesto a quedarse sin nada con tal de salvar la extremidad de su nueva amiga. Fue un momento de humildad tan profunda que el asistente de la clínica tuvo que salir de la habitación para ocultar su llanto. La doctora Elena tomó las manos del anciano, le devolvió su dinero y le dijo con una sonrisa que la comunidad no permitiría que un héroe pagara por su propio heroísmo. En ese momento, la historia del rescate en la barranca ya se había difundido por todo el pueblo, y la gente empezaba a llegar a la clínica con donaciones de comida, medicinas y dinero para la operación. El karma positivo
estaba regresando a don Lázaro de la manera más hermosa posible, demostrando que cuando uno da lo poco que tiene por el bienestar de otro ser vivo, el universo entero conspira para devolverle la bendición multiplicada por 1000. La cirugía de la pata duró 4 horas, un tiempo en el que don Lázaro no dejó de caminar por el pasillo, susurrando oraciones y agradecimientos a cada persona que se acercaba a darle un abrazo. La operación fue un éxito total. Los cirujanos lograron salvar la extremidad y aseguraron que, con el tiempo y los cuidados adecuados, Miel volvería a correr por las colinas como si nunca hubiera estado al borde del abismo. Al salir del quirófano, Miel fue llevada a una habitación de recuperación alfombrada, donde finalmente pudo reunirse con sus 5 cachorros por primera vez desde que fueron rescatados de la caja de cartón. Ver a Miel lamiendo a sus bebés, todavía con el vendaje en su pata y la vía en su lomo, fue la imagen de la redención final que todos necesitaban ver para creer en los milagros. Los cachorros buscaban instintivamente el calor de su madre, y ella, a pesar del cansancio extremo, los acogía con una ternura que solo una madre que casi pierde a sus hijos puede expresar. Don Lázaro se sentó a su lado, sintiendo que su vida, que antes era solitaria y monótona, ahora tenía un propósito sagrado que le llenaba el pecho de una alegría que no cabía en su humilde cuerpo. La crisis médica había terminado, y la transformación de dolor en felicidad estaba a punto de comenzar. Los días siguientes en la clínica fueron una procesión de amor. Miel recuperaba su peso, su mirada volvía a brillar con la luz de la confianza y sus cachorros empezaban a abrir los ojos para descubrir un mundo que ya no era frío ni aterrador. La noticia del rescate llegó incluso a los medios locales, convirtiendo a don Lázaro en un símbolo de esperanza para todo el estado de Chiapas, aunque él seguía siendo el mismo hombre sencillo que solo quería cuidar de sus perros. El glow up no era solo físico, sino espiritual. Miel ya no era la perra abandonada que imploraba por ayuda, sino la reina de un hogar que la amaba por sobre todas las cosas. A medida que se acercaba el día del alta médica, la doctora Elena preparó una sorpresa final para el anciano y su nueva familia, algo que demostraría que la bondad siempre tiene una recompensa material además de la espiritual. La comunidad se había unido no solo para pagar la clínica, sino para algo mucho más grande que cambiaría la realidad de don Lázaro para siempre. Mientras el abuelo preparaba la manta para llevarse a Miel de regreso al jacal, no tenía idea de que el camino de regreso no lo llevaría a la misma cabaña precaria que había dejado bajo la lluvia, sino a un nuevo comienzo lleno de dignidad. Miel dio sus primeros pasos fuera de la clínica con una pequeña bota ortopédica, caminando con orgullo al lado de su salvador, mientras los 5 cachorros eran transportados en una canasta decorada con flores por los niños del pueblo. El sol brillaba con una intensidad especial ese día, como si quisiera pedir perdón por la tormenta de aquella noche fatídica en la barranca. El viaje de la tragedia a la gloria estaba completo en sus aspectos más difíciles, y lo que venía ahora era la cosecha de todo el amor sembrado entre el lodo y las lágrimas. Don Lázaro miró al cielo, dio gracias a Dios y comenzó el camino hacia la última etapa de esta maravillosa historia de supervivencia. El aire olía a pino y a tierra fresca, y el sonido de los pájaros acompañaba el andar pausado de la procesión que llevaba a los ángeles de regreso a su hogar. Miel se detenía de vez en cuando para lamer la mano de don Lázaro, recordándole que ella nunca olvidaría el momento en que él decidió arriesgar su vida por una desconocida de 4 patas. Los cachorros, juguetones y llenos de vida, eran el testimonio viviente de que ninguna tormenta es lo suficientemente fuerte como para apagar el fuego de la compasión humana. El milagro se había consumado, pero el final feliz todavía guardaba una última sorpresa que dejaría a todos con el corazón rebosante de gratitud. El regreso de don Lázaro a su hogar no fue como él lo imaginaba en sus sueños más optimistas, pues al llegar a la cima de la colina, sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad al ver que su humilde jacal ya no era el mismo montón de maderas viejas y láminas oxidadas que dejó atrás. Gracias a la generosidad de los vecinos y de miles de personas que escucharon su historia en las redes sociales, su casita había sido reconstruida por completo, pintada de un color blanco esperanza
y techada con tejas nuevas que prometían que nunca más la lluvia volvería a ser una amenaza. Miel, al sentir la seguridad del nuevo terreno, soltó un ladrido de alegría pura, reconociendo que ese lugar, que antes olía a soledad, ahora emanaba el aroma del amor y la solidaridad humana. El primer domingo bajo el sol radiante de Chiapas, don Lázaro decidió que era el momento del gran cambio para su valiente compañera, preparando una tina de agua tibia con flores aromáticas para darle a Miel su primer baño de verdad en toda su vida. Con infinita paciencia y manos temblorosas de emoción, el abuelo talló cada centímetro del pelaje dorado, eliminando para siempre los últimos rastros del lodo maldito de la barranca y las costras de meses de abandono en las calles. Mientras el jabón hacía espuma y el agua limpiaba sus heridas ya cicatrizadas, Miel cerraba los ojos y movía la cola bajo el agua, disfrutando de una caricia que no buscaba nada más que hacerla sentir hermosa, digna y protegida después de tanto sufrimiento acumulado. Una vez seca y cepillada, el pelaje de Miel brillaba con una intensidad que rivalizaba con el mismo sol del mediodía, recuperando ese tono dorado miel que le daba su nombre y que la hacía parecer una verdadera reina de la montaña. Sus ojos ya no estaban hundidos por el miedo ni empañados por la tristeza, sino que resplandecían con una chispa de picardía y gratitud que iluminaba todo el patio de la casa renovada del anciano. Los cachorros, ahora limpios, sanos y tan esponjosos como pequeñas nubes de algodón, saltaban alrededor de su madre, celebrando la nueva vida que el destino les había regalado gracias a la valentía de un hombre que no tuvo miedo de enfrentarse a la muerte por ellos. La mesa de don Lázaro, que antes solo conocía la escasez de una tortilla fría y un poco de café aguado, ahora estaba siempre llena de bendiciones en forma de sacos de comida nutritiva y platos rebosantes de carne para la madre valiente. Miel comía con una tranquilidad renovada, sabiendo que ya no tendría que pelear por un hueso en la basura, ni mendigar por una gota de agua limpia para poder amamantar a sus pequeños cachorritos con fuerza. El hambre, ese monstruo silencioso que la persiguió durante tanto tiempo, había sido derrotado definitivamente por la abundancia que nace de la compasión y de la generosidad de los corazones que se unieron para ayudar a este ángel de cuatro patas y a su Salvador. Semanas después, llegó el día en que la doctora Elena retiró finalmente los últimos puntos y la bota ortopédica de 1900, la pata de Miel, confirmando que el hueso había sanado perfectamente bajo el cuidado amoroso del abuelo Lázaro. En el momento en que sus cuatro patas tocaron la hierba verde sin sentir ni un gramo de dolor, la Golden Retriever salió disparada en una carrera frenética de pura alegría, celebrando su libertad recuperada con saltos y piruetas que hicieron reír a carcajadas al anciano. Verla correr así, con el viento agitando sus largas orejas y su lengua afuera en una sonrisa canina, fue la prueba definitiva de que los milagros existen para quienes tienen la paciencia y la fe necesarias. Los 5 cachorros, bautizados por los niños del pueblo con nombres llenos de luz y esperanza, se convirtieron en las bolitas de oro más famosas de toda la región de Chiapas, llenando el patio de don Lázaro de una energía vibrante. Ya no eran aquellos seres frágiles y moribundos que se asfixiaban dentro de una caja de cartón empapada. Ahora eran perros fuertes, juguetones y llenos de una curiosidad infinita que los llevaba a explorar cada rincón de su nuevo paraíso terrenal. Miel los observaba desde su rincón favorito bajo la sombra de un gran árbol, con una expresión de orgullo materno que solo alguien que ha estado a punto de perderlo todo puede realmente comprender. La personalidad de Miel se transformó por completo, dejando atrás el trauma del abandono para convertirse en la sombra protectora de don Lázaro, a quien no dejaba solo ni un segundo, como si temiera que el anciano pudiera desaparecer. Se convirtió en su fiel compañera de vida, detectando sus momentos de cansancio y apoyando su cabeza peluda en sus rodillas para recordarle que ahora eran una familia inseparable que la tormenta no pudo destruir. El abuelo, que antes pasaba sus tardes en un silencio sepulcral y triste, ahora conversaba con Miel como si ella fuera una vieja amiga que entendía perfectamente cada una de sus penas y cada uno de sus sueños más profundos. La cabaña de don Lázaro se convirtió en un lugar
de peregrinación para la gente del pueblo, quienes venían a traerle pequeñas ofrendas de comida o simplemente a acariciar a la perra que desafió a la muerte en la barranca. Los niños aprendieron una lección de vida que no se encuentra en ningún libro escolar, que la verdadera riqueza no reside en las monedas, sino en la capacidad de extender la mano a quien más lo necesita. El anciano, antes invisible para la sociedad por su pobreza, ahora era respetado y querido por todos, demostrando que un solo acto de bondad pura puede cambiar no solo la vida de un animal, sino la de toda una comunidad. A veces, en las noches de lluvia intensa, Miel y don Lázaro se quedan mirando por la ventana hacia la dirección de la barranca donde casi pierden la vida. Pero ya no sienten terror, sino una paz profunda y reconfortante. El vilano de la crueldad humana, aquel que abandonó a una perra embarazada a su suerte, nunca fue encontrado, pero el karma se encargó de demostrar que el mal siempre pierde, ante la luz de la compasión sincera. Mientras el antiguo dueño probablemente vive en la amargura de su propia oscuridad, Miel duerme en un colchón suave y acolchado, rodeada de amor, y con la absoluta certeza de que nunca más volverá a sentir el frío. El sol comienza a ocultarse tras las majestuosas montañas de Chiapas, pintando el cielo de colores púrpuras y anaranjados, mientras don Lázaro se sienta en su nuevo banco de madera con Miel, descansando fielmente a sus pies cansados. Los cachorros ya están grandes, y algunos han sido adoptados por familias maravillosas del pueblo que prometieron cuidarlos como tesoros, pero Miel se quedará para siempre con el hombre que le devolvió la vida. El anciano acaricia su cabeza, suspira con una satisfacción divina y comprende que aquel rescate en la tormenta no fue una casualidad, sino un plan de Dios para que dos almas solitarias encontraran finalmente el hogar que tanto merecían. No es el que más tiene el que más da, sino el que, habiendo conocido la necesidad profunda, sabe que el amor es el único abrigo que no se gasta con el paso de los años ni con las tormentas feroces. Don Lázaro dio lo único que poseía, su propio valor y su fe, y a cambio, el cielo le devolvió una casa llena de alegría, compañía y el respeto de todos los que conocen su gran corazón. Recuerda siempre que las manos que ayudan a un animal indefenso son mucho más sagradas que los labios que solo rezan, pero no actúan ante el dolor de los más pequeños e inocentes. Esta historia es un recordatorio de que la bondad siempre encuentra su recompensa, incluso en medio de la peor tormenta. Ahora te pregunto a ti, que nos acompañaste hasta este final feliz. ¿Quién abandonó a este ángel merece perdón o un castigo ejemplar por tanta crueldad? Cuéntanos lo que piensas en los comentarios. Queremos leer tu opinión. Si esta historia tocó tu corazón y crees que todo animal merece un hogar lleno de amor, deja un like ahora mismo para honrar el heroísmo de don Lázaro. No olvides suscribirte para ser parte de nuestra comunidad de rescatistas y amantes de los animales. Comenta amén para bendecir la nueva vida de Miel y sus cachorros. Gracias por creer en los milagros con nosotros.